Entonces, buenos días. Hoy es 31 de diciembre, nuestra última reunión del año y además la última reunión de trabajo con el equipo de profesores y profesoras de esta escuela, ya que durante el día de hoy en la tarde ustedes inician sus merecidísimas vacaciones. Así que un aplauso por eso. Qué rico empezar las vacaciones al tiro, enero con vacaciones. Maravilloso. Así que muy bien. Vamos a tener que darlo todo en esta última reunión, el último esfuerzo por concentrarnos, porque ha sido tiempo de mucho agotamiento y esto de lo virtual hace que uno se agote el doble, ¿no? Como decían por ahí, primero que todo felicitar al equipo que trabajó en la graduación de la licenciatura de ayer. Realmente fue muy hermosa, muy desafiante para todo el equipo. Lograron emocionarnos a todos, a todas, a través de la pantalla, y eso creo que fue muy bien logrado. Así que muchas gracias al equipo que trabajó, a las profesoras jefes de los octavos, que también estaban muy emocionadas, y a todos quienes contribuyeron a que este trabajo resultara, especialmente a Maggie, que estuvo coordinando esto entre medio de las 1000 tareas que tenía que desarrollar con el tema de los informes, y además están coordinando el tema de la graduación. Salió perfecto. No sé si me escuchan, pero como que el internet parece que se va un poco, ¿no? Está media inestable, dice mi conexión a internet aquí en mi oficina. Entonces vamos a comenzar esta última reunión con dos temas muy importantes. Primero vamos a compartir algunas reflexiones respecto de lo que fue el proceso de implementación del plan de trabajo en el contexto del ADECO que hicimos durante todo el año, y que es una síntesis general también del trabajo donde cada uno de ustedes tuvo mucho protagonismo. Y en el segundo momento vamos a conversar algunas cosas respecto del 2021. Les vamos a transmitir algunas informaciones respecto del 2021. Sí, estamos grabando, así que vamos a poder mandar el video para todas las personas que no se han podido conectar. Voy a partir con los resultados de este informe final. Trataré de ser muy acotada para no aburrirlos ni aburrirlas con esta presentación. ¿Ya? Entonces, solo para recordar, bueno, el objetivo de esta reunión es conocer los resultados de la implementación del plan que trabajamos este año, del plan de trabajo colaborativo para optimizar el uso del tiempo no lectivo a través de la modalidad de comunidades de aprendizaje profesional, que fue la modalidad que definimos juntos y juntas a inicio del año. Aquí estaba, este era el objetivo institucional del convenio, que era instalar prácticas de gestión y liderazgo en el equipo directivo y técnico que aseguren en el tiempo no lectivo que se incrementó por carrera docente, la realización de actividades sistemáticas y regulares que promovieran la formación continua del equipo docente a través del trabajo colaborativo, impactando los procesos de mejora de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, propiciando una cultura de cooperación y aprendizaje entre pares en el establecimiento educacional, ¿ya? Entonces este fue un convenio que fue suscrito por el equipo directivo de la escuela y que estuvo centrado en las dimensiones de liderazgo, gestión pedagógica y resultados. Algunas metas que nosotros teníamos que cumplir, bueno, aquí eran 4 metas. La primera tenía que ver con la elaboración de un diagnóstico participativo respecto al trabajo colaborativo. Luego teníamos que elaborar un plan de trabajo anual. Posteriormente implementar las actividades de ese plan de trabajo anual y finalmente evaluar los resultados del plan de trabajo. Vamos a conversar en torno a cuáles eran los resultados esperados de este plan, que eran básicamente estos 4, ¿ya? Y vamos a contarles cómo nosotros vimos el nivel de alcance de esos resultados. El primero era el desarrollo de prácticas de gestión y liderazgo en el equipo directivo y técnico pedagógico. Luego, la gestión y el uso del activo para potenciar el desarrollo profesional docente, el fortalecimiento profesional de las profesoras y profesores en relación al foco que definimos y al desarrollo de habilidades para la colaboración, y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Respecto del primero, respecto de las prácticas de gestión y liderazgo en el equipo directivo técnico, nosotros después de hacer un análisis de todo lo que fue este año
en el contexto del trabajo de las comunidades de aprendizaje profesionales que se instalaron en las reuniones de ciclo y de subciclo. Creemos que de parte nuestra como equipo directivo existe hoy día una mayor valoración de lo que es la planificación estratégica como herramienta de gestión. Este año nos vimos muy desafiados porque como no teníamos el espacio físico, teníamos que planificarlo todo, con un nivel mucho más riguroso, dado que habían variables que comúnmente no considerábamos y que este año estaban aquí puestas en tensión a propósito de la pandemia. Entonces esto de la planificación estratégica, de poder definir cuáles iban a ser las orientaciones pedagógicas para el año completo, los sellos, los proyectos, cuántos proyectos íbamos a hacer, en qué fecha, cómo íbamos a estructurar las clases virtuales, en fin. Fue un proceso muy desafiante para nosotros porque fue estructurar una escuela, parar una escuela en contexto virtual, que es muy distinto que estar conduciendo una escuela en contexto regular, que ya sabemos que tiene horarios, que tiene clases, que tiene recreos, que tiene toda una serie de dinámicas que en la virtualidad no existían. Entonces, eso nos hizo a nosotros también reflexionar harto respecto de eso. Otro logro que nosotros consideramos de esta DECO fue el liderazgo pedagógico que pudimos desplegar como equipo directivo a partir de nuestra participación en distintos ciclos de trabajo. Todos los cuatro al principio con Jessica, después Jessica se fue y quedamos los tres, Maggie, Gonzalo y yo, trabajando en el ADECO. Pudimos participar de las reuniones de equipo y también establecer un vínculo pedagógico con ustedes a propósito de nuestras experiencias como profesores. Y eso fue algo que nos motivó muchísimo, nos llenó de energía y que además nos gusta mucho poder desplegar ese trabajo, ¿ya? Respecto al desarrollo de habilidades de liderazgo y conducción de equipos, particularmente en lo relativo a la gestión de lo socioemocional, acá también pudimos desplegar algunas de estas herramientas, aunque la verdad es que en general los equipos de trabajo, los ciclos que conformamos, ya tenían, la mayoría de ellos, una dinámica de trabajo que se había experimentado en los años anteriores, por lo tanto, había que potenciarla, no era a partir de cero. Sin embargo, estos equipos hoy día se conformaron por nuevos docentes y eso en algunos momentos generó situaciones en algunos equipos, situaciones muy puntuales, muy específicas, las cuales nosotros tuvimos que intervenir y tratar de resolver para poder anticiparnos a posibles conflictos que se hubiesen podido dar. Y que finalmente no se dieron, porque se resolvieron de buena manera al interior del equipo o en diálogos personales con algunos profesores y profesoras, ¿ya? Lo otro que para nosotros es muy importante es cómo se desarrollaron las confianzas en las capacidades de otros y otras y en la promoción del liderazgo intermedio. Acá yo quiero en este minuto hacer un reconocimiento particularmente a las coordinadoras y a los coordinadores de ciclo, llamados facilitadores para la metodología de la comunidad de aprendizaje profesionales, que llevaban las reuniones, que mediaban, que a veces tenían que contar hasta 10 porque había situaciones que los tensionaban, pero igual hacían el esfuerzo. Otras veces esas tensiones se expresaron definitivamente en la reunión, pero creo que son un equipo que nosotros valoramos mucho, que sostiene este proyecto educativo y que logró grandes cosas. Creo que ahí hay unas felicitaciones para nuestros compañeros que coordinan, para Denise, para Yael, para la Gaby, para la Nata Gamunal y el Julio Castro, para la Evelyn y para la Morín particularmente, y también para nuestras coordinadoras del PIE, Farah y Bárbara, que participaron de las reuniones de coordinación y también instalaron la mirada del PIE desde ese lugar con mucha fuerza. Así que felicitaciones a todas las coordinadoras, facilitadoras por el trabajo desplegado. En mi opinión, bueno, los coordinadores y las coordinadoras debieran ir desarrollando una carrera que a futuro les permita también ocupar cargos directivos y técnicos en las escuelas. Esa es un poco la idea también de tener coordinadores como liderazgos intermedios, donde uno pueda ir preparándose también como docente para después
asumir otras responsabilidades. Entonces, esa proyección se ve muy instalada en los coordinadores y las coordinadoras, pero también en otros colegas que en este contexto también emergieron como sus liderazgos como profesores y profesoras. Así que súper, súper bien. Respecto de la gestión del tiempo no lectivo, creo que eso fue uno de los temas más complejos, a pesar de que este año, como teníamos pandemia, habían condiciones mucho mejores para poder trabajar en el tiempo no lectivo, digamos. Pero siempre es una tensión para nosotros y para ustedes, ¿no? Yo creo que aquí los grandes aprendizajes tienen que ver con esto del carácter estratégico de la gestión del tiempo, que para nosotros es un pilar del proyecto educativo. Hace poquito, cuando presenté la dotación docente de este año, la coordinadora técnica me decía, tu escuela es la escuela que tiene más tiempo de trabajo colaborativo, porque nosotros pedimos tiempo adicional por subvención escolar preferencial, ¿no? Tal vez no podemos comprar muchas cosas, nos faltan recursos, pero de acuerdo a lo que ella me dice, yo no sé, no conozco la realidad de las otras escuelas, hay más tiempo no lectivo en esta escuela, y es porque para nosotros tiene un carácter estratégico, porque en la medida en que los colegas, los profesores y las profesoras tengan ese tiempo, se pueden comprometer y pueden entregar lo mejor de sí. Bueno, las profesoras más antiguas, con más experiencia, incluso yo misma cuando ejercía la docencia, los tiempos para planificar o para coordinar actividades eran siempre nuestros tiempos. Entonces lo hacíamos o en los pasillos o en los recreos o después de clase. Entonces no estaba esta valoración que poco a poco se le ha ido dando al tiempo de trabajo no lectivo. Otro elemento que nosotros encontramos muy positivo de este trabajo fue la difusión sistemática de los calendarios de reuniones, que en un principio estuvo muy estructurado, sobre todo cuando ustedes se acuerdan que no teníamos horarios fijos de reuniones, sino que iban variando de acuerdo a la etapa de trabajo en la que estábamos, y que mandábamos por correo, compartíamos con los coordinadores, las coordinadoras le tomaban fotos, se las mandaban a los chats. Entonces, a pesar de estar a la distancia, porque esa es una barrera muy grande, sentimos que sí hubo harta difusión de calendario y hubieron momentos en que sobre todo cuando instalamos esto de los días fijos de reunión, como que los calendarios entraron en crisis, ¿no? Y ahí hubieron varias situaciones en que yo misma me confundía y les mandaba calendarios errados, o se generaron ahí algunos desórdenes a propósito de esa situación. Entonces ahí un tema que nosotros también tenemos que ponerle un poco más de foco, y que pensamos que en el contexto de la escuela regular se da mucho menos, porque en la escuela regular los horarios son regulares, no hay mucho que estar variando, porque las clases son esos días, en fin. Otro elemento que valoramos también es que estas comunidades de aprendizaje profesional, estos grupos de trabajo, los ciclos, estuviesen conformados por gran parte de los profesores y las profesoras que trabajan en el ciclo, y que hayamos tomado esta decisión de que conformáramos los grupos por ciclo y no por departamento, ¿no? Para facilitar esa articulación. Y que ahí también se incluyan las profesionales del PIE, no solamente las educadoras, sino que también el psicólogo, los demás profesionales. Entonces, cómo se fue consolidando ese equipo de trabajo y que nosotros esperamos permanezca, perdure para el próximo año con las mismas características. Aquí hay una debilidad que fue que no todos los profesores de todos los cursos podían estar en todos los ciclos. En el caso de inglés, en el caso de educación física, en el caso de religión, para qué decir, tendría que haberse multiplicado por 8 para haber estado en todos los espacios de reunión. Y ahí hay una debilidad que tenemos que buscar, seguir pensando en cómo podemos hacer una estructura que permita que podamos estar realmente todos y todas. Una fortaleza, el equipo de CAP, de comunidad de aprendizaje, este equipo de ciclo, se mantuvo estable en el tiempo. Hubieron algunas variaciones, pero fueron muy pequeñas de algunos profes, particularmente los profes de educación física les tocó harto moverse, pero en general el resto estaba siempre trabajando con el mismo equipo, y eso también se valora. Ritmos de trabajo que varían entre docentes, que esto es algo que también conversamos y en algún momento generó tensiones al interior del equipo, colegas que ante las fechas que se imponían
cumplían así de manera muy rigurosa, y otros profesores y profesoras que no respetaron siempre la fecha, entregaron sus trabajos después, por 1000 motivos, 1000 razones, pero, y que eso también generó tensiones, ¿no? Que este profe no entrega, o que este profe le cuesta más, ¿no? El manejo de las tecnologías, que también fue una barrera en su minuto, porque llenar la planilla Drive, no todo el mundo sabía hacerlo, y ahí algunas tensiones que se fueron dando, pero que se han ido limando, yo creo que de muy buena manera en todo este tiempo. Y bueno, y el tiempo no lectivo, que ya sabemos siempre es insuficiente. Y yo creo que esto pasa también harto por la motivación que los profesores y las profesoras tienen de respecto de este trabajo, ¿no? El comprometerse, el convencerse, el desplegar su creatividad también hace que los tiempos sean insuficientes, porque queremos hacer más, queremos hacerlo mejor, queremos agregarle al proyecto los videos explicativos, en fin. Entonces ahí hay un tema con el tiempo no lectivo que sigue siendo insuficiente, a pesar de que es harto, mucho más que antes, no da cuenta por completo de nuestras necesidades. Respecto del fortalecimiento profesional de los profesores y profesoras en relación al foco que definimos y al desarrollo de habilidades de colaboración, el foco que nosotros definimos para este año fue la contextualización curricular, y todo nuestro trabajo colaborativo estuvo girando en torno a eso, ¿no? A cómo hacemos mejores diseños de contextualización curricular. Y aquí hay muchos avances. Más apropiación curricular, esto de tener que leer, revisar los propósitos de las unidades, los objetivos de aprendizaje de las unidades, hacer las nuclearizaciones, que significaba parafrasear el objetivo de aprendizaje, vincularlo con otro, armar objetivos más globalizadores, trabajar en los talleres, el sello formativo, levantar ideas desde allí. Son prácticas que se desarrollaron durante todo el año y que nos permitieron avanzar en esta apropiación curricular y también en la apropiación de los sellos de contextualización. También otro elemento que nos favoreció, que ustedes también lo señalaron ahí en la encuesta, el conocimiento respecto de los propósitos de las otras asignaturas de mis colegas con los que hemos trabajado mucho tiempo y nunca hemos tenido o tuvimos el tiempo de saber precisamente cuáles eran los sentidos y los propósitos fundamentales de las asignaturas que impartían. Entonces esto que compartiéramos las nuclearizaciones y luego la definición de los proyectos en equipo me permitió conocer más respecto del trabajo del otro y de la otra. Entonces también generar un ambiente de respeto y valoración por los saberes del otro y de la otra. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, el liderazgo de las coordinadoras y los coordinadores de ciclo, que de verdad fue muy positivo, muy bueno. Estos datos ustedes ya los vieron el otro día cuando trabajamos el tema de la evaluación que ustedes hacen del trabajo colaborativo en este año, que un poco sustentan lo que yo he estado diciendo. Esto de que el trabajo de nuclearización y proyectos interdisciplinarios permitieron mayor apropiación curricular. Casi el 85% de la escuela está de acuerdo con eso. Que las nuclearizaciones facilitaron la comprensión del propósito de las unidades también, y que las nuclearizaciones ayudaron a contextualizar los aprendizajes de las unidades según el sello formativo, incorporando la realidad de los estudiantes también. O sea, son miradas compartidas. Y este es el dato que yo hoy día a la mañana empecé a molestar desde las 8 de la mañana a mis colegas de profesores jefe, que siempre están ahí apoyando, respecto de cómo fue el avance en la entrega de los proyectos y la adhesión de los proyectos de parte de los estudiantes y las familias. Partimos con un 53% en el proyecto 3, antes de eso en el proyecto 1 y 2 la adhesión fue aún menor. Como era una modalidad de trabajo que recién estaba comenzando para nosotros, hay muchas prácticas de sistematización que no alcanzamos a instalar a ese inicio del año, porque acuérdense que ni siquiera sabíamos hacer reuniones virtuales, ni sabíamos que se podían grabar las reuniones. Entonces fue como varios meses ahí en que pensábamos que íbamos a volver, y entonces como que hubo un caos, sobre todo los meses de marzo, abril, mayo, además con el tema del fallecimiento de nuestro querido compañero de trabajo, de don Julio, como que fue un tiempo bien difícil en los de los 3 primeros meses.
Entonces, a partir del proyecto 3, nosotros empezamos a sistematizar mucho más el trabajo que fuimos haciendo, que es el periodo también con el que se inicia este plan de trabajo de la DECO, y teníamos esa realidad, un 53% de los niños a nivel escuela estaban adhiriendo, solo la mitad, ¿no? Hacia el proyecto 4 se aumentó un poquito, luego vino esta variación en el proyecto 5 y el proyecto 6, y cómo se disparó finalmente en el proyecto 7. Probablemente ahí hay dos factores que son bien determinantes. Yo creo que el más determinante fue la posibilidad de volver a trabajar con grupos de estudiantes en la escuela, lo que nos permitió reconectar a todos aquellos profesores, estudiantes que habían estado todo este tiempo desconectados y que llegaron acá a conectarse en el último proyecto. Y probablemente el hecho de que haya sido el proyecto de cierre, que además haya llevado una calificación que iba a determinar la promoción inicialmente de los niños, también hizo que hubiese un compromiso mayor. Entonces, yo creo que son cifras importantes y que, claro, nos dan cuenta de la mejora de procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente tales, pero sí dan cuenta de procesos de motivación y de vinculación con la escuela que yo creo que son muy significativos para el contexto que tenemos. Y aquí tengo dos opiniones, hicimos varias encuestas a nuestros estudiantes y familias, prometo que en algún momento se las voy a mostrar más en detalle, pero lamentablemente esto del formulario hay que descargarlo en Excel, se pierde toda la configuración, entonces se requiere dedicarse un poco para poder armar bien el informe y no hemos tenido el tiempo para dedicarnos a hacer el informe completo. Pero sí yo les quería mostrar estas opiniones de los estudiantes. Las actividades y los productos de los proyectos me parecieron motivadoras, entretenidas, les pusimos, acuérdense que aplicamos desde el tercero básico, y aquí como cerca del 80% de nuestros estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación. Y respecto de las familias, ¿cómo evaluaría el trabajo realizado a través de los proyectos interdisciplinarios? Bueno, acá también. Es decir, la mitad de nuestra familia lo considera muy bueno, el 38% bueno y el 11% regular. Y esto yo creo que es bien significativo porque varios de nosotros como equipo directivo y ustedes como profes, tuvimos que enfrentar en algunos momentos a nuestras familias que no estaban conformes con el trabajo que estábamos haciendo, que no querían más proyectos, que querían volver a clase, que por qué no le mandan las preguntas para que las resuelvan como en la guía, o que trabajen con el texto escolar, que esto de los proyectos se hace muy difícil. No sé si se acuerdan que varias veces tuvimos esas conversaciones, pero finalmente ya sea el cierre, sea los papás, la familia, lograron encantarse con este proceso y adhirieron mucho más, y eso yo creo que ahí el mérito está básicamente puesto en los profesores y las profesoras que hicieron esa mediación, que lograron aclarar, que tuvieron mucha paciencia además para poder transmitir ese trabajo que estábamos haciendo. Eso. Creo que la última pregunta que dejamos acá, ¿cuáles podrían ser las proyecciones y propuestas de este trabajo para el 2021? Me gustaría que pudiésemos hacer a lo mejor una ronda de comentarios, de opiniones respecto de lo que acabamos de presentar y qué opinan, pues, qué creen ustedes, cómo podríamos proyectar este trabajo de comunidades profesionales de aprendizaje para el 2021. Abro la palabra, comentarios. Mira, hola, Hans. Yo, por mi parte, necesito, como mi ramo necesita práctica, eso es lo que está al debe totalmente. Entonces, el 2021 y la unidad 4 para mí es justamente presentar el proceso del año. El término de unidad del curso de música es que los jóvenes pueden mostrar al curso y a la escuela su avance, y eso es lo que nos ha hecho. Entonces, para el 21 yo me tengo que proyectar a modo de ver la forma con Gonzalo le había propuesto yo hacer unas clínicas personales o de a 3 personas, pero en lo que a mí respecta, ese sería mi deuda y mi avance, el poder aterrizar la cosa práctica. Y yo creo que eso lo voy a poder lograr. Ya ahora terminé con 2 estudiantes a fin de año haciéndoles clases particulares, se puede decir, o sea, persona a persona, y asimismo ahora habría que proyectarlo a más personas que pudieran tocar instrumentos y hacer las cosas musicales, porque la teoría, claro, pero no
no es la especialidad, no el fundamento de la música, es finalmente la práctica y que suene y todo. Así que eso. Así me proyecto yo. Gracias, Hans. ¿Quién más podría opinar? ¿Cómo esto de seguir trabajando en esta modalidad, consolidar este trabajo, hacer nuevos ajustes? Directora. Sí. Carolina. Buenos días a todos y que tengan una linda y hermoso final de año y un inicio muy bendecido a cada uno de ustedes, si no tengo la oportunidad de decirlo después. Yo creo, lo hablo por mi persona y en el campo profesional, creo que todavía, aunque quedé bastante conforme con el trabajo realizado durante este año y muy feliz con mis estudiantes y mis apoderados, creo que quedé en falta en saber realmente qué aprendieron. Creo que si usted me dice, yo podría hacer a lo mejor un balance, pero creo que pierdo la objetividad al momento de poder evaluar realmente qué aprendieron. Creo que quedé en falta en esa profundización de los aprendizajes, creo que quedé en falta en poder hacer, entregar el curso y saber realmente lo que saben. Yo sé que se ganaron muchos aspectos y que tienen que ver bien, tiene que ver con un trabajo más bien integral de los estudiantes y se ganó mucho terreno en vínculo, ¿verdad? Que eso me saco el sombrero, pero si yo tuviera que medir el impacto de los aprendizajes, no tengo la claridad. Carezco de una claridad de progresión curricular con los estudiantes, porque habían procesos que en tercero se habían comenzado, pero con el contexto de cuarto nos faltó a lo mejor terminar esos procesos, de saber realmente en qué situación se encontraban esos procesos. Entonces yo creo que, si usted me pregunta, creo que a lo mejor el otro año habría que sentarse y visualizar bien en qué aprendieron los niños, dónde podemos profundizar, dónde podemos integrar, dónde podemos, en este caso, implementar estrategias mancomunadas, porque es difícil en este contexto, y yo creo que iba a ser mucho más difícil el próximo año, si usted me pregunta, porque por último este año decíamos, ya estamos todos en virtualidad, y trabajamos en equipo en virtualidad, pero el próximo año se cambia a otras, se agrega a otras modalidades mucho más potentes. Entonces vamos a tener que depender mucho también del otro en un aspecto metodológico. Entonces, yo creo que, como le dijo la coordinadora académica, hay una inversión y que siempre el gallo que se hace entre los sostenedores y la escuela en gestión de los recursos involucrados en articulación de reuniones o de trabajo colaborativo, porque de repente se cree que no se hace, se cree. Pero yo creo que la escuela se tiene que demostrar que sí se hace y se tiene que demostrar también, aparte de la integralidad, en los aprendizajes de los niños. Veo una preocupación, ¿verdad?, muy fuerte y como dijo usted, hay mucho maniobra y estrategia entre los profesores jefes y los apoderados en el aspecto de credibilidad al proyecto de escuela. De decir, los apoderados decir, sí, profesora, yo creo en este proyecto, pero también yo necesito que mi niño aprenda. Entonces, yo, verdad, si usted me pregunta, creo que en marzo, perdón, dicho en febrero, habría que sentarse y ver cómo saber realmente, o lo más certeramente posible, porque igual es difícil, es saber qué aprendieron los niños realmente. Y de ahí levantar una estrategia a lo mejor a nivel de escuela, y sentarnos y decir, a lo mejor el lenguaje es necesario estas actitudes, o estas capacidades, o estas metas, y así avanzar, porque es difícil porque no estamos en clases todos los días, con diferentes dificultades, los apoderados con una montaña rusa también social, ellos súper compleja. Entonces tampoco podemos decir, no, si con esto vamos a tener la panacea, porque no es así. Pero sí a lo mejor levantarse en conjunto una propuesta de escuela potente en desarrollo de estrategia a nivel global. Si vamos a trabajar comprensión lectora, ¿qué comprensión lectora? ¿En qué niveles?
¿Cuáles son las conductas de entradas y salidas que necesitamos? ¿En qué momento lo vamos a evaluar? ¿En qué momento lo vamos a monitorear? Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, Caro. Sí, le va a dar la palabra a Rosana. Solo quiero decir que no olvidemos el contexto de pandemia. No olvidemos que muchas de nuestras familias no pudieron conectarse nunca. Muchos de nuestros niños no tuvieron nunca las condiciones apropiadas para poder aprender. Y que esos desafíos que instala Carola, que me parecen muy necesarios, tenemos que situarlos también en ese contexto, ¿no? Ya lo vieron ustedes cuando hacían las clases virtuales, lo que pasa en las casas de nuestros niños y niñas. Entonces, también ahí como cuáles van a ser nuestras expectativas respecto de esos contextos. Creo que igual eso es algo necesario de dar vuelta, ¿no? Estamos en un periodo de excepcionalidad. Y el otro día salió una encuesta de UNESCO, creo que fue, respecto al impacto de la pandemia en los aprendizajes de los estudiantes a nivel mundial, y estos en todos los niveles se vieron afectados. No solamente acá en Chile o en la escuela pública, sino que hay una baja significativa en todos, y es lógico por el contexto en el que estamos. Entonces también un poco lo que pudimos hacer o lo que podemos hacer con esta tremenda barrera, porque yo por lo menos soy una persona convencida de que el aprendizaje de los estudiantes pasa por la mediación del profesor y la profesora en la escuela. Yo creo que los niños, si no vienen a la escuela, los niños pobres, sobre todo como los nuestros, y no tienen un profesor o una profesora que les enseñe, es muy difícil que aprendan. Hay algunos que siempre aprenden porque siempre los hay, pero yo pienso que en este contexto hay una valoración aún mayor de nuestro rol de profesores y profesoras. Yo nunca he sido partidaria de los sistemas libres, por ejemplo, donde se aprende mucho, donde se aprenden muchas cosas, pero aquello que se define curricularmente se aprende en la escuela, con los profesores en la escuela y con los niños en la escuela. En las casas son otras las cosas que se aprenden. Entonces, es un contexto que hay que tener muy, muy presente al momento de tomar las definiciones de lo que realmente podemos hacer. Estaba Rosano y después Natalie. Sí, buenos días, queridos y añorados colegas. En este momento, sabes que yo escuchaba a Carolina y escuchaba a la directora, y si ambas tienen tanta razón en todo lo que dicen, nosotras como profesoras de matemática y que nos reuníamos toda la semana, reflexionamos mucho sobre este tema, sobre todo en nuestra asignatura. Creemos que también sufrimos esto de, como profe, impulsar los objetivos que tienen que tener los niños por su nivel, porque unos son priorizados y otros no, y que había que nuclearizar, y bueno, toda la parte curricular, toda la parte de que es plan de estudio, y llegamos a la conclusión de que matemática quedó muy bajo. De hecho, así lo catalogamos cuando lo evaluamos con las colegas. Pero a pesar de todo eso, sabemos que este año ha sido tan difícil por la contingencia en que nos encontramos. Nos queda más que claro que la clase presencial es fundamental. Es decir, sobre todo las escuelas públicas, como bien dijo mi querida directora, es esencial. Es decir, la mano, el vínculo, no puede, esto no nace de la virtualidad. Nosotros nos reíamos de repente con las colegas porque decíamos, ya suponte tú, Rosana Fernández, estás ahí, me estás escuchando, parecía sesión de espiritismo cuando estábamos en clase, pero tratábamos de hacer todo lo posible para que los chicos se conectaran y estuvieran con nosotros. Pero sí me queda algo que yo rescataría, la sensación que tengo de que los niños aprendieron algo que nosotros los planes de estudio no se los damos, es decir, esta conexión con la vida, esta conexión con la problemática del diario vivir y de que tenemos que estar capaces y ser capaces de enfrentarnos como familia, como niño, como joven, como adulto, como escuela, como profesionales, en lo que estemos,
frente a una eventualidad, frente a una situación pero de desastre, y que tenemos que ser capaces, bueno, estamos, fíjate que Chile, que es un país sísmico, se prepara continuamente para los terremotos y y a los tsunamis, etcétera, pero no hemos pensado frente a otras posibilidades que tiene el mundo, que tiene la vida. Entonces siento que el aprendizaje de este año, a pesar que se nos escapa de la parte curricular, así como como tiene que ir, como nosotros los profes estamos acostumbrados en transmitirla y hacer llegar a nuestros alumnos, siento que ellos y nosotros también, y la familia y todos, vivimos algo que en mi pensamiento, en todos los pensamientos de nosotros no estaba no se nos pasó nunca, jamás, jamás, jamás. Tengo que decir que como profe, que uno siempre espera que sus niños sean integrales después de la escuela, se preparen para todo, creo que la naturaleza igual nos da esa oportunidad, a pensar que es una oportunidad súper complicada, fatal, que nos ha llevado de un extremo a otro, que todavía nos tiene aquí en altos y bajos, pero siento que igual hay cosas que los niños no habrían podido rescatar, por ejemplo, el apoyo de la familia frente al proceso de aprendizaje. Vi cómo mamás, como papás se involucraron en algo que jamás nunca lo había apreciado yo a través de mis 43 años de servicio, cómo apoyaron a sus hijos, cómo los sacaron, niños que antes a veces lo presencial eran muy disminuidos, no sé, por N razón del entorno, de sus padres, etcétera, por uno mismo, que de repente estos niños a veces son invisibilizados, entonces uno como que no les da la oportunidad, como acá afloraron y de repente debatían y argumentaban, y uno apreciaba y decía, ¿será porque la mamá está al lado? ¿Será porque la familia lo apoya? Pero y qué bien, es decir, pero y qué bien. Entonces de repente siento esa ambivalencia entre como profe, lo curricular del plan de estudio, y lo otro que es la preparación para la vida, y no siempre una buena vida, es decir, no siempre con cosas positivas, sino que con grandes desafíos y cosas terriblemente como el COVID. Siento que esa reflexión y lo profundo de todo esto, nosotros como profe también nos tiene que abrir una enseñanza, es decir, no siempre lo curricular. Fíjense que yo soy profe de matemáticas y a mí somos estructurales con mis colegas Ann, Vilma, y estamos todos los martes que nos reunimos hablando de lo mismo. No hay profundidad, no hay énfasis, no hay profundidad. En los proyectos hemos sido instrumentales. Ha servido para que los niños midan, doblen, vean, no sé, una estadística, pero nada que sea riguroso a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Pero a pesar de todo eso, colegas, yo creo que me siento muy orgullosa de estar en esta comunidad educativa, porque siento que hemos dado todos, ya, de una u otra manera hemos aportado un granito de arena. Siento que yo, por ejemplo, con estos años de experiencia y de trabajo, yo ya pensaba que no me iba a enfrentar a ningún otro desafío. Y la verdad es que descubrí que uno nunca puede pensar así. Es decir, el día de mañana no sabes tú lo que te espera. Y sentí que una vez la dire, cuando me estaba en la evaluación, me dice, Rosana, yo siento que tú como que renaciste, como la de Fénix, dije yo. Pero la verdad es que sentí eso, sí. Yo dije, ¿cómo uno tiene que, aquí realmente es donde tenemos que sacar todo lo que tengamos? Porque de alguna manera tenemos que sacar esto adelante. Y la verdad es que, por una parte, como les digo, está la reflexión curricular que baja. Yo hablo por la asignatura de matemática, que lo vimos con mis colegas Ann y Vilma, la preocupación latente de esa profundización y ese énfasis que tenemos que hacer y que tenemos que hacer. Y por otro lado, esto que les digo que me permitió ver cómo nos movemos en otro ámbito del diario vivir de la vida, cómo nos prepara frente a un desastre de la naturaleza, frente a algo que nosotros no tenemos en nuestras manos la solución. Es decir, ¿cómo podemos nosotros estar ahí? Y otra cosa que importante para nosotros fue la posibilidad de las clases de matemáticas, que nos llevó a un sistema mixto, porque aparte de estar trabajando con los proyectos, estábamos también trabajando con los objetivos priorizados, y pudimos ver a los niños en las dos situaciones,
cómo se movían ellos, cómo trabajaban ellos con los proyectos, pero también los vimos cómo se movían y cómo trabajaban en una asignatura puntual, como en clase, como si lo único que era que no era presencial, pero con participación, con asistencia. Entonces, afortunadamente vimos esa situación mixta, y creo, bueno, y lo expresamos nosotros, que es una situación que podría servir para el próximo año. Eso, desearles que este fin de año, en unas horas más, sea en familia, con mucho éxito, y para todos un abrazo desde esta profe, antigua en la escuela. Muchas gracias por las palabras de Rosana, ese análisis tan completo que hace de toda la situación. Gracias, Rosa. Ya, voy a dar las palabras que quedan y les voy a pedir, colegas, que seamos lo más acotados posible para que podamos dejar unos minutos al cierre para mostrarles algunas cosas del próximo año, que las vamos a desarrollar en profundidad cuando volvamos, pero para que se vayan con algunas informaciones, ¿ya? Entonces, está la Nata Gabonal, Julio y Denise, y yo creo que ahí íbamos a terminar ahí las palabras para poder pasar al otro tema. ¿Nata? Hola, buenos días, colegas. Con respecto a lo que dice Carolina, estoy de acuerdo. Te escuchamos muy lejos. ¿Se escucha muy lejos? Sí. Ahí, ¿puede ser o no? Sí, ahí se escucha mejor. Dale. ¿Ahí se escucha mejor? Ya. Con respecto a lo que dice la profesora Carolina, estoy de acuerdo. Creo que siempre se puede llegar a la perfección, y si llegamos a la perfección en la sistematización de los indicadores, presentando esos indicadores a los apoderados, podemos generar ahí análisis de resultados más precisos. Con respecto a lo que dice la profe Rosana, estoy de acuerdo que los estudiantes tienen que ir a presencialidad, y propongo que vayan todos los estudiantes una vez a la semana, 40 minutos, con aforo de 5. Y alcanzamos a cubrir a todos los niños por nivel. Una vez a la semana estaría bueno que fueran todos a presentar los resultados, los procesos, y evaluar de manera contingente. Y si no puede ir, online, pero estando ahí, no sé, semipresencialidad entre los profes, también se genera otra cosa cuando vemos a los profesores en persona. Y esa era mi opinión. Gracias. Gracias, Nata. Muchas gracias. ¿Julio? Ah, no, Denise y después Julio. Yo quería hacer como un análisis en relación a las encuestas que se mostraron recién, y decir que las encuestas reflejan muy bien lo que hemos aprendido en esta pandemia. Hemos aprendido que nuestros apoderados son más que apoderados, son más que familias, y son mentores. Y que hemos aprendido, que ellos han aprendido nuevas palabras, y que nosotros también hemos aprendido nuevas palabras. Ya hemos dejado la palabra guía por la palabra proyectos. Toda la escuela Domingo Santa María habla de una palabra nueva, que es proyectos, que se ha instalado en nuestro vocabulario. Se ha dejado atrás un poco la palabra antigua de tareas para la casa por desafíos. Es una nueva palabra que también con la que estamos trabajando día a día. Y decir que sí, que han habido aprendizajes, y sobre todo los transversales. La transversalidad es algo que a veces en la presencialidad se esfuma, se diluye con todo el contenido que tenemos que pasar, lo efectivo, pero lo que realmente hemos trabajado es la transversalidad, el ser una comunidad, ver al niño como ciudadano, como un ente de derecho. También hemos aprendido mucho de la mediación, ver lo mismo que dije, que los apoderados como mediadores, pero por supuesto que no podemos tener la equidad ni la igualdad que se requiere, de llegar a todos los hogares, a todas las casas, ver a cada uno de nuestros alumnos los aprendizajes, porque no todos tienen las posibilidades de la conexión, y eso, como dice Carolina, es imposible verlos a todos sin la presencialidad, pero sí hemos aprendido del trabajo en equipo. Hemos aprendido a trabajar entre todos, entre todas las asignaturas, entre todos los núcleos para nosotros, y ver que una actividad puede llevar a tener distintas aristas. Así que no, era eso, como un análisis desde las encuestas. Eso, gracias. Súper. Muchas gracias, Denise, por tu aporte desde otro lugar. Gracias. ¿Julio?
Directora, la verdad que con el resumen que, o sea, el análisis que hizo la profe Rosana, como que hace menciona varias cosas que yo quería decir, entonces me limito igual a lo que yo voy a mencionar, pero igual le faltó algo, o sea, siento que falta algo por mencionar. Creo que dentro de esta pandemia, esta situación de encierro, ya nos hace igual como nos invita a reflexionar a nosotros en verdad, cuáles fueron las sensaciones más agudas, las que más agudizaron en este tiempo. Por sobre todo hablando del encierro, esa posibilidad de no salir, ya de no tener esa libertad de correr, de dirigirme a un lugar, siento que por ahí la escuela puede ser un lugar seguro donde los chicos puedan realizar actividad física, porque en los espacios en sus casas sabemos que no están siempre las condiciones, o sea, por más que hay algunos que cuentan con el espacio y el jardín, no es de la totalidad del colegio. Entonces quiero como hacer esa invitación a que el próximo año, ya no queda nada, en esos momentos de presencialidad se haga como esta invitación. Creo que haciendo el análisis, dándole vuelta, los chicos necesitan esto. Entonces, podemos, ojo, ahí los niveles de ansiedad y depresivos en 2020 se fueron, pero se dispararon. Y sobre todo los niños, porque en el fondo eran los que han visto intervenida su infancia, ¿ya? Esa libertad. Familias han invertido en tecnología para que el niño se mantenga contento y divertido en la casa. Entonces yo creo que por ahí tenemos que, ya que estamos, o sea, haciendo un análisis de lo que dice la profesora Caro Pozo, que por cierto me hace mucho sentido, pero hablando ayer con la Eve, era como que con la profesora Evelyn, así también la escuela es un lugar donde en el fondo, en la escuela se va a aprender, y si los chicos están en la casa tenemos que decir lo que decía la profe Denise, dejar el objetivo y darle duro a lo transversal, que en el fondo los chicos también requieren un poquito de esto otro, así que, o sea, tenemos material de dónde trabajar, no es que estemos trabajando en el aire, tenemos donde colocar los pies en la tierra, entonces creo que colocando los pies en la tierra y dándole fuerte a lo transversal e integrando actividad física en el próximo 2021, creo que podría ser una bonita apuesta, pensando en que ya venimos trabajando bajo una metodología de proyecto que nos invita a trabajar cognitivamente desde la casa y en la escuela ir a divertirnos, abrir ese espacio a grupos minoritarios que en el fondo lo deseen. Eso. Súper. Muchas gracias, Julio, por el análisis que hace y cómo complementas. Me hacías recordar, bueno, mi infancia en la escuela básica, si ustedes me preguntan qué aprendí, no recuerdo nada de lo que aprendí, pero sí recuerdo el cariño y el afecto de mis profes. Y somos profesionales, yo creo que eso nos pasa a la mayoría. Y también estaba recordando la situación de mi hijo, perdón que saqué a colación un caso tan personal, pero mi hijo que estudia en una escuela tradicional, donde durante todo el año lo llenaron de guías y de trabajos y de classroom y algunas conexiones a clases virtuales, y él al final estaba muy rebelde y me decía que él no quería seguir porque no aprendía nada. Y decía, pero hijo, si hemos trabajado los tipos de texto, sí, me decía, pero yo no aprendo nada, no sé nada de lo que me están enseñando. Entonces, a veces nosotros pensamos que si instalamos modalidades más tradicionales, como las que trabajamos frecuentemente en la escuela, eso va a asegurar que el niño aprenda, porque hablemos de, no sé, la estructura del texto. Pero en un contexto como este, donde no está la profe para mediar, es difícil que el niño aprenda de esa manera. Entonces, creo que nosotros dimos un salto muy significativo que esta escuela necesitaba mucho, que era fortalecer esta vinculación y fortalecer esta transversalidad, porque recuerden ustedes que años anteriores, al menos desde que yo llegué, la tensión y los conflictos entre estudiantes, con las familias, entre nosotros mismos como profesores y profesoras, eran cotidianos. Eso hoy día estamos frente a otra escuela. Yo lo veo así. Y creo que no está todo acabado, al contrario, pero son las bases para poder ahora, en un ambiente de cariño, de afecto, de valoración por el otro, de preocupación por lo otro, por la otra, de verdad que se ha instalado este año con mucha más fuerza, creo que ahora sí que tenemos la base, los cimientos para poder seguir avanzando y profundizando en los aprendizajes curriculares más específicos de la asignatura. Pero en este clima de tensión y de violencia, que al menos yo viví cuando llegué aquí a esta escuela y quedé muy impactada, mi primer día de clase de trabajo acá en esta escuela, recibí 4 reclamos de apoderados en contra de profesores, en contra de niños. O sea, en ese clima no se puede aprender. O se puede, pero algunos
pero los otros, los mayoritarios, van quedando de lado. Entonces yo creo que hoy día hay un cimiento distinto y que el desafío va a ser cómo todo esto que hemos sembrado este año en términos de la relación, del afecto y del cariño, lo podamos cosechar y podamos darle continuidad a este momento en que volvamos a la presencialidad. Y ahí va a ser un tremendo desafío para todos nosotros y nosotras. Así que muy bien. Ya, entonces, vamos a pasar en estos minutitos que nos quedan. Sí, pues hay tantas cosas que podemos seguir haciendo. Quiero contarles algunas cosas respecto del próximo año. ¿Sí? No sé si Maggie estás por ahí, si lograste armar algo. Vamos a hacer la sesión de espiritismo. Sí. ¿Me escuchas, Maggie? Sí, pero sí te escucho, no sé si me escuchas tú. Estoy con el... Sí, te Ya. escucho. Vamos a ir desde el principio. Sí, mientras Maggie va presentando, yo les quiero decir dos cosas. Primero, que, bueno, ustedes ya lo saben, que nuestra dotación de profesores y profesoras y de la escuela continúa el próximo año tal cual. No tuvimos ningún cambio en ese sentido, ningún profe se va este año. Sí tuvimos algunos impactos en las horas de contrato, particularmente en el caso de las contratas. Yo esto se lo estoy informando ahora porque ayer en la tarde Cecilia Merino me respondió respecto de nuestra dotación. Hicimos todos los esfuerzos por tratar de mantener la carga horaria lo más parecida a este año. En la mayoría de los casos eso se cumplió, pero hay una definición a nivel comunal que está impactando en el caso de algunos profesores, y que es que se definió que los talleres de la subvención escolar preferencial no se iban a considerar en la dotación de este año. Por lo menos hasta que no se recuperaran las clases presenciales. Entonces, la orientación que se nos dio es que no se van a aprobar horas de talleres CEP hasta que no vuelvan las clases presenciales. Cuando vuelvan las clases presenciales, se retoman los talleres CEP. Y eso afectó a algunos profesores con quienes yo voy a conversar particularmente con ellos y con ellas. Terminada esta reunión, les voy a pegar una llamadita que les afectó un poco en su carga horaria. Ahora, lo que yo entiendo es que esto es momentáneo y que en el próximo año, en la medida en que podamos retomar las clases presenciales, se puedan retomar también las horas de taller, ¿sí? Lo demás, las horas de trabajo colaborativo, las horas de coordinación, todas esas horas continúan igual que este año sin ninguna modificación. Son impactos menores, pero que sí perjudican a algunos profesores de nuestra dotación. Eso, en términos globales. Como no voy a alcanzar a entregarles a todos su carga horaria, o sea, no alcanzamos hoy día a hacerlo, lo que voy a hacer es que vamos a entregarla de vuelta con altas precisiones respecto de qué cursos y qué clases, y hoy día me voy a comunicar solo con aquellos docentes a quienes esta definición, esta decisión que tomó la corporación les impacta en la baja de horas en comparación a lo que tenían este año, ¿sí? Entonces, profe A contrata, si durante el día yo no los llamo, es porque sus horas siguen igual, o mejor, o igual, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren, nosotros la próxima semana vamos a estar trabajando igual, y yo sé que esta cuestión genera tensión, porque obviamente si el sueldo de uno con el que uno vive, entonces, si ustedes quieren, podemos conversar igual la próxima semana, yo no tengo ninguna dificultad, no quiero a llevar a ustedes en sus tiempos de vacaciones, por eso que no les digo el lunes o el martes, hagamos una reunión y lo conversamos. Pero si ustedes tienen la voluntad y quieren hacerlo, yo ningún problema, nos juntamos y yo les muestro el panorama como está, ¿ya? Eso. ¿Maggie? Al tiro, que me están dando un reporte de las matrículas, ¿ya? Lo que les voy a presentar acá es un poco la organización del próximo año, que tiene que ver cómo nos estamos imaginando la distribución horaria, aquello que hablaba la Nati de cómo la propuesta de en qué grupos, en qué horarios, etc.
La idea es poder cubrir la mayor cantidad de estudiantes, o sea, no la mayor cantidad, sino que asegurar poder cubrir al 100% de los estudiantes, pero en un contexto de grupos más reducidos, ¿ya? Nosotros habíamos hablado que el aforo mayoritariamente de nuestras salas era de un máximo de 10 estudiantes por sala, ¿ya? Y pensando más o menos en ese aforo, es que la idea es que podamos distribuirnos a nuestros estudiantes en 3 grupos, 2 veces a la semana, y en una doble jornada. Entonces, ahí ustedes me van diciendo si se va entendiendo el cuadro. La idea es que, por ejemplo, el día lunes se atienda, cada curso se divide en 3 grupos, ¿ya? De 10 personas. El día lunes atendemos al grupo número 1, ¿ya? En horarios diferidos. Eso quiere decir que vamos a tener un grupo que va a entrar a las 8 de la mañana y otro grupo que va a entrar a las 8:30. En el grupo de las 8 de la mañana, que es más numeroso porque también son grupos que están físicamente distanciados, que es el caso del grupo de prebásica, del ciclo inicial, y el del primer ciclo. Por lo tanto, ahí no hay, siendo que es el grupo mayor, por tener entradas distintas, vamos a hacerlos entrar a la misma hora, 8 de la mañana. La idea es que la jornada de la mañana sea de 4 horas. Ese grupo entraría a las 8 y saldría para su casa a las 11:40. No almorzarían en el colegio. Tendrían unos 3 recreos de alrededor de 10 minutos. La idea también es poder asegurar que en la primera hora sean atendidos por sus profesores jefes, una media hora, y luego hacer bloques horarios de, en vez de 45 minutos, 30 minutos, para que dé un bloque máximo de 60 minutos entre recreo y recreo. Eso así sería la tónica general de los grupos en la mañana, que sería el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 el día jueves, y se repetiría el grupo 2 el día viernes. En la tarde, la jornada de la tarde sería los días martes y jueves. También tendría una duración máxima de 4 horas, y también en grupos diferidos. Uno entraría a las 13 horas y los otros entrarían a las 13:30 horas. Para salir el primer grupo que entra más temprano a las 4:30, y el grupo que entra a las 1:30 saldría a las 5. Se repetirían en la misma grupalidad, ¿ya? De primer y segundo ciclo, más ciclo inicial. Sí. Se va entendiendo. El día miércoles sería un día sin estudiantes, ¿ya? Y ahí tendremos que ver cuál va a ser la modalidad de trabajo durante ese día. Si se fijan, acá igual tenemos espacios en que podemos seguir trabajando de manera colaborativa, porque no tenemos todos los espacios horarios con horas lectivas. Sí, aquí yo quiero precisar un par de cosas. Este es un plan que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación, que nosotros tenemos que presentar el 8 de enero, y que puede que sufra algún tipo de alteración a propósito de lo que el Ministerio pueda señalar, ¿ya? Lo segundo es que tiene algunos acuerdos que son más bien comunales con respecto a los días de trabajo y las jornadas, y en el caso nuestro, que somos escuelas más grandes en cantidad de niños, pero especialmente en espacio físico, se definió esto de que los niños puedan asistir 2 veces a la semana, y que para que ello ocurra hayan clases 2 días en la tarde, ¿ya? Entonces esto es algo que va a ocurrir posiblemente en las escuelas más grandes de Renca. En las más pequeñas no sabemos bien, ahí lo están evaluando por el tema de los espacios, pero en el caso nuestro, los aforos nos permiten hacer este trabajo, ¿ya? Y a la Margarita nos pregunta, claro, sí, ahora les vamos a explicar un poquito cuál es la idea de cómo vamos a estructurar el trabajo. Y esto es bien importante, nosotros vamos a organizar un horario, como decía la Maggi, pensando en el 100% de nuestros estudiantes. En la encuesta que yo les apliqué a los apoderados ahora hace poco, en que respondieron 158 familias, el
solo el 25% de esas familias declaró que estaba disponible a mandar a sus estudiantes a la escuela. El otro 25% declaró que no lo ibas a mandar bajo ninguna circunstancia hasta que no terminara la pandemia, y el 50%, es decir, mayoritario de nuestras familias, no ha tomado la decisión si realmente va a mandar o no al niño a presencialidad, ¿ya? De acuerdo a lo que ha dicho el Ministro de Educación, la presencialidad a partir de marzo va a ser obligatoria. Es decir, los niños tienen que venir a clase, no va a ser voluntaria como ha sido hasta ahora. Sin embargo, van a quedar obviamente justificados todos los niños que tengan situación de salud compleja, igual que los profesionales o los funcionarios de las escuelas que tengan enfermedades crónicas. Ellos no tienen la obligación de venir, tienen que hacer el trabajo a distancia. Entonces, en ese panorama, lo probable, lo posible que ocurra es que de estos 3 grupos que estamos armando por curso, haya solo un grupo que efectivamente vaya a venir a la escuela, y los otros 2 grupos existe la probabilidad que las familias no los vayan a mandar. En ese caso, y ese es un procedimiento que vamos a tener que hacer en marzo, la propuesta nuestra es que definamos que para esos grupos que no van a venir, porque al margen de que sea obligatorio, igual no van a venir, porque las familias no van a arriesgar a sus hijos en contexto de pandemia, en esos casos mantengamos el mismo horario de trabajo, pero traslademos todo a la virtualidad. Es decir, aquí están los 3 grupos presenciales, pero eventualmente esos 3 grupos no van a ser todos presenciales, y podría ser que el grupo 2 y el grupo 3 fuera virtual, o solo el grupo 3 fuera virtual. ¿Me explico? Entonces, lo que queremos hacer es estructurar un horario de trabajo que va a servir para ustedes y para nuestros estudiantes, tanto para la virtualidad como para la presencialidad. De modo que si se define, por ejemplo, que estamos en emergencia sanitaria fase 1 y nadie puede venir a la escuela, no tengamos que hacer un nuevo horario de clases virtuales, sino que usemos el mismo horario, pero para la virtualidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera hacemos una cosa más ordenada y más estructurada. ¿Ya? Yo creo que por los tiempos, May, podríamos presentarle a los profes solo la estructura de trabajo, de asignatura, que estamos mirando, y, bueno, teníamos acá la jefatura y la estructura, y con eso vamos a ir cerrando, ¿ya? Sí, cortito. Bueno, ahí ustedes pueden visualizar las jefaturas para el próximo año, que siguen casi la misma lógica del presente. Disculpen, pero se están despidiendo las tías, entonces entran acá. Sí, está cambiado el Julio por el Nico, ¿no? Sí, espérate. Parece que sí. A ver, espérate. Sí, se me cambió. Es Nicolás en el A y el Julio en el B. ¿Ya? Creo que los demás están ok. Sí, aquí no tenemos mayores cambios ni sorpresas, son jefaturas de continuidad la mayoría. Bueno, nuestras que gradúan a los octavos bajan a séptimo, la Eve y la Paula, y bueno, y algunas situaciones puntuales ahí con los primeros, pero nada, pues yo creo que el trabajo de los profesores jefes ha sido muy buen trabajo, entonces no amerita para nada tener que hacer modificaciones ni cambios el año que viene. Dale nomás. Ya. Y en este sentido, Maggie, se te apagó el audio. Ya, y para terminar entonces, los grupos de trabajo que van a quedar así un poquito anunciados porque no van a entender, no alcancé a hacer como un resumen. Grupo de trabajo en párvulo se mantienen el mismo grupo de trabajo, la Denise, Janet, Pilar, que ahí, como veíamos en la jefatura, Denise pasa a pre-kinder, Janet continúa con sus niños en kinder, la Pilar se mantiene en kinder, la tía Julia y la tía Paula, más la asistente de los técnicos de aula que han sido espectaculares este año. ¿Ya? Los próximos cuadros son un poquito enredosos, así que se los voy a ir resumiendo un poquitito, porque la idea es que se vayan conformando grupos de trabajo por áreas, ¿ya? Es un poquitito dar lo que estuvimos trabajando este año de los proyectos y las actividades por área, poder continuar con ese proceso en el aula, ¿ya? Y así la idea es conformar tres áreas de trabajo que son humanidades, ciencias y arte,
Y en estos grupos de trabajo, conformar duplas de trabajo o grupos de profes que vayan abordando estas áreas en cada asignatura, perdón, en cada curso. En el primer ciclo es más sencillo porque humanidades y ciencias siempre va a ser, o casi siempre, va a ser el profesor tutor, la profesora jefe o el profesor jefe quien aborde esta área, y en algunos minutos puede ser también incorporado otro profesor o de apoyo otro profesor, ¿ya? En relación a las artes, ahí se incorporan otros profesores que son profesores de especialidad, que en este caso, por ejemplo, en primero y segundo básico se incorpora el Nico en en educación física, y la profe Maribel en el área de artes. Para los terceros y cuartos, sí, seguimos la misma lógica, pero se incorporan acá en la área de artes el profesor Mauricio, la profesora Perla, Loreto, y ellos tres, básicamente. Ahí, consultita, disculpa. ¿Sí? En este cronograma o tabla que nos están mostrando, aparezco yo como tercero A, y me decía jefatura tercero B. Entonces, tiene que haber sí, puedo haberme equivocado. La jefatura es B. No pesquen. Ah, ya. Vale. Olvidémosle el A y el B y pensemos en el tercero. Pensemos en tercero. Ya, todo eso se puede resolver, Bernardita, sorry. Sí, yo creo que acá, chiquillos, decirles que todavía estamos ahí en proceso de ajuste de horario, porque tenemos que hacer calzar la cobertura presencial de todos estos grupos, considerando a nuestros profesores, colegas que tienen enfermedades crónicas y no pueden venir. Entonces, aquí van a tener que ayudarnos y colaborar docentes que son de apoyo, que están en otras funciones, van a tener que ayudarnos a cubrir algunos cursos y grupos, porque si no es imposible poder dar cobertura total. Entonces, por ejemplo, justo en el caso de cuarto A, queremos pedirle a nuestra colega Ana Fernández que nos ayude con la cobertura presencial de las clases de la profe Vilma, que no a distancia, entonces, y que se incorpore a ese equipo mientras dure este proceso, porque nosotras somos optimistas y pensamos que que el primer semestre probablemente vamos a estar en esta misma modalidad y ojalá el segundo semestre ya podamos tener las vacunas, y dicen que vamos a ser prioritarios los profes para las vacunas, ojalá que en algo que nos favorezca, y que los niños puedan volver presencialmente y podamos volver a nuestros horarios regulares, ¿sí? Porque aquí vamos a tener que triplicar nuestros trabajos. Entonces, la idea es que organicemos el plan de estudio en áreas, humanidades, ciencias y artes, para la presencialidad, que sería esto presencial, ¿sí? Y en el caso de aquellas asignaturas, que bien dice ahí la Nelly, que no aparecen en esta presencialidad, vamos a tener que buscar un mecanismo para desarrollar un trabajo autónomo con esos estudiantes, es decir, que los docentes puedan entregar algún tipo de orientación específica para que el niño desarrolle autónomamente en sus tiempos autónomos, porque los chicos van a tener que venir 2 veces a la semana a la escuela, pero van a tener 3 días más de trabajo en sus hogares, donde nosotros vamos a poder pedirles que profundicen. Entonces, ese es el caso de tecnología, educación física probablemente también, y en fin, otras asignaturas que van a tener que desarrollarlas autónomamente a través de alguna modalidad que tenemos que definir, que podría ser guías de trabajo con los textos, no lo sé, ahí tenemos que definirlo bien al regreso, ¿ya? Entonces la idea es que podamos mantener con esta misma estructura la dinámica de proyecto, y que nos reunamos para definir estos proyectos del ciclo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, los ciclos que ya conocemos, pero que la implementación del proyecto esté no situada en todos los profesores del ciclo, sino que en estas duplas de profesores que van a ir haciendo las clases virtuales y que van a ir como definiendo con mayor precisión el proyecto que se va a implementar, incorporando también las habilidades disciplinares de las asignaturas que, como bien comentábamos anteriormente, han quedado un poco al debe en algunos proyectos. Entonces esto va a facilitar que podamos profundizar un poco más el lenguaje y el inglés, por ejemplo, cuando tengamos las clases presenciales con los niños de proyecto, pero poniéndole énfasis a las habilidades propias de las asignaturas que se van a ir trabajando, ¿ya?
Esto, como les digo, está todavía en un nivel muy inicial, muy en pañales. Tenemos que volver en febrero, si es que volvemos en febrero, a entrar a pensar y a detallar bien hacia dónde vamos a avanzar. Lo que sí les queremos decir es que nuestra opinión es que en contexto de pandemia no volvamos a clases de asignaturas individuales, sino que tratemos de mantener lo más posible el trabajo colaborativo, y en esto las duplas podrían funcionar muy bien, y son duplas que además comparten una misma área de conocimiento, entonces donde debiera ser más sencillo el abordaje, ¿no? No incorporamos, por ejemplo, como si lo están haciendo en otra escuela, a nuestros profesionales del PIE en este proceso a cargo de clases de asignaturas, porque queremos que las chiquillas puedan seguir haciendo los apoyos pertinentes en los espacios que ellas consideren apropiados, en las clases de lenguaje, probablemente en las de matemática, seguramente por foco, pero que no perderlas en ese sentido, perderla en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero que se quedaran a cargo de atender a un grupo completo haciendo clases regulares, porque la idea es que ellas puedan seguir colaborando en el proceso de atender las necesidades educativas especiales de nuestros niños que más lo requieren. Entonces, las mantuvimos a ellas libres, por decirlo de algún modo, de esta estructura, para que ellas puedan, sobre esta estructura, construir sus horarios, y apoyándonos más en aquellos docentes y profesores de apoyo que tenemos en la escuela, para que nos puedan colaborar en la cobertura de los cursos, ¿ya? Eso, yo creo que no hay mucho más que podamos presentar ahora. Creo que tenemos que esperar el contexto que se viene, las modificaciones que puedan ocurrir. Hay una serie de situaciones que pueden pasar durante el verano, no lo sabemos respecto del retorno, pero sí que puedan tener ustedes una claridad respecto de lo que estamos imaginando, las clases 2 veces a la semana con los grupos de estudiantes, el día miércoles dedicado exclusivamente al trabajo colaborativo. Probablemente el día miércoles definamos no hacer actividad, sino que tratar de sacarle más provecho al tiempo desde lo colaborativo, y desde la virtualidad, digo, y que podamos seguir manteniendo esta dinámica de trabajo coordinado y por subciclos, con equipos permanentes de los mismos subciclos, para no perder lo que logramos este año, sino que ajustarlo a esta nueva realidad, ¿ya? Entonces, los profesores Sí, en el no serán los mismos. Sí, pero déjame dejar de compartir. Sí. Pregunta Susi. Les decía que en la última quedaba como más claro, porque eran profes que ahí se podía visualizar bien la conformación de las duplas o de los equipos de trabajo por área. ¿Ya? Sí. No se puede dejar de presentar. Espérate, aquí. Sí, miren, respecto de los profesores de apoyo, hemos tomado la decisión de permanecer con esa misma dinámica y que cada profe apoye la jefatura de un curso. Estamos todos distribuidos, ¿sí? Excepto las profesionales del PIE, que son profes de apoyo igual de los cursos donde están. Pero de apoyo a la jefatura están todos los colegas distribuidos. No vamos a hacer algunas variaciones respecto de este año, pero ahí tenemos que darle una vuelta más a algunos ajustes que nos quedan, así que yo creo que al regreso les vamos a contar bien qué cursos son los que van a tener que apoyar. No sé, por ejemplo, la Anita, si la Anita nos va a apoyar ahora en el curso con la profe Vilma, no va a poder seguir apoyando al quinto B, ¿no? Entonces, ese tipo de ajustes son los que tenemos que ir todavía afinando, ¿ya? Sí, hay niveles donde no aparece educación física, justamente. Y esa es una de nuestras dificultades. Porque no podemos, tenemos 3 profes de educación física y tenemos 5 niveles, a no ser que se tripliquen ellos a sí mismos. Hay cursos que lamentablemente van a tener que hacer educación física de otro modo. Tecnología en séptimo y octavo tampoco está. Así es. Acuérdense, chiquillos, que hay varias asignaturas que no están y que no están en el trabajo de equipo, que van a tener que implementar un trabajo individual autónomo del estudiante, ¿sí? Para poder hacer la calificación, básicamente. Entonces ahí van a volver a lo mejor las clásicas guías o las orientaciones en los textos escolares. Ahí tenemos que buscar bien el mecanismo, porque yo les decía, el ministerio nos dijo, tienen que calificar en todas las asignaturas,
Nosotros les dijimos, ya, pero no nos da para que todos los profes hagan toda la asignatura en todos los cursos y vamos a tener que triplicar los cursos. Bueno, dijo, ese es un problema de ustedes de estructura, ustedes tendrán que ver cómo lo hacen. Entonces ahí estamos, todavía no tenemos mucha claridad, por ahora lo vamos a hacer así. Eso, colegas. Sé que hay hartas dudas, harto que conversar, harto que se puede mejorar. Como les digo, vamos a tener esas instancias cuando volvamos, porque vamos a volver probablemente esa semana antes y ahí vamos a poder remirar esta estructura de trabajo para que ustedes puedan hacer ahí sus sugerencias, comentarios, elementos que quieran agregar. Pero ahora hacerlo es un poco inoficioso porque, como les digo, todavía hay mucho que puede cambiar en el futuro, ¿no? Y también a lo mejor en las vacaciones nos iluminamos y pensamos en otras posibilidades que sean más óptimas, ¿no? Lo claro es que esto de volver a la presencialidad es algo que va a impactar también en nuestros tiempos, porque lo que habíamos hecho en este contexto de turnos, que ustedes venían una vez a la semana, ya no va a existir, van a tener que venir por lo menos los cuatro veces a la semana, probablemente quienes tengan horarios completos. Entonces va a ser otra dinámica, yo creo que va a ser bien distinto a lo que vivimos este año, y tratemos de sacarle provecho y mirar ahí el vaso lleno dentro de lo posible, para que sea lo más efectivo posible también. ¿Ya? Con esto vamos cerrando, no sé si alguien quiere decir algo, algún comentario, alguna palabra final. Yo quería decir algo. ¿Claro? Que, como para cerrar. Igual quedé bien preocupada por lo que dijo un poco, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. La cosa es que quisiera como felicitarnos, porque yo creo que ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer como profe. Como yo siento que nos reinventamos, como decía la Roxana, o sea, la Roxana ya está a punto de, no sé si de jubilar, con respeto lo digo, no sé, pero reviviste, como dijiste. Yo también siento que uno cree que ya no va a aprender más. Lo que comentamos con mi hija, que también es educadora de párvulo, me dice, mami, ahora cuando haya inundaciones o cuando haya algo que digan, se suspenden las clases, pero vamos a tener clases virtuales, así que no vamos a seguir haciendo clases igual, seguramente. Entonces, yo siento que eso a nosotros nos engrandece como profe. Yo me siento engrandecida enormemente como docente, porque digo, ni la pandemia nos ganó. Yo siento que igual los niños aprendieron igual, y que nosotros aprendimos mucho más, que nos valoran, nos miran de otra forma. Yo creo que ahora las familias igual, y nosotros a ellos también. Todos nos miramos de diferente forma ahora. O sea, yo rescato eso de esta pandemia maldita que todavía sigue, y quiero como que felicitarnos y que todos fuimos capaces de salir adelante. Usted, directora, también, porque de guiar una escuela diferente. La Maggi como inspectora, o sea, uno decía, ¿y qué va a hacer la inspectora virtualmente? Pues si no tiene que pasearse por los pasillos. Pero, pucha, ¿qué hizo Maggi? Trabajaste con párvulo, o sea, yo lo valoro todo lo que todos hicimos. Entonces yo quisiera dar un abrazo gigante a todos, y con mucho amor y cariño. Eso. Ay, qué linda, Caro. Gracias, muchas gracias por esas palabras finales. ¿Alguien más? No, yo aprovechando las lindas palabras de la Carola, muchas gracias. Una consulta que tú me estabas haciendo recién por WhatsApp. Hoy día yo les quedé de entregar los informes para que se los enviaran a sus casas. Yo tengo listos los informes de tercero a octavo. Los tengo ya en PPT, o sea, perdón, en PDF, para que ustedes los puedan enviar a las familias. Pero hemos tenido algunos retrasos respecto de modificaciones de notas y de observaciones en los grupos lectores, en los grupos de los estudiantes no lectores, y en el nivel de primeros y segundos. Por lo tanto, ahí yo les pediría un poquitito de comprensión y flexibilidad
que me pudieran dar el fin de semana para poder terminar esos informes y que ustedes podría ser que los enviaran el día lunes, ¿ya? Yo se los envío durante estos días a sus correos y ustedes los pueden hacer llegar a sus familias, ¿podría ser? Así con deditos para arriba a los que lo alcanzo a ver, para sentir que no estoy bien, Natalia, bien, Denise. Sí, pero ese sería en los casos solo. La suya va a ir hoy día. Morina, así que tú puedes mandarlo hoy día. Sí. Ahora, si quieren mandarlo el lunes, lo mandan el lunes. Ustedes lo envían hoy día, ¿ya? El resto yo les pediría un plazo. Maggi, disculpa, lo importante es que se va a mandar por el WhatsApp, que no se tiene que ir a la escuela a buscar. Eso me estaba preguntando más. Ya. Sí. Okay. Perfecto, súper. ¿Ya, Maggi? Tío Julio. Disculpe que la comprometa tanto, pero yo desde ayer que mi abogado me están preguntando cuándo van a entregar los informes de nota. Yo le había dicho que era el día de hoy. Entonces, ¿es posible que saquemos como un comunicado oficial de escuela? ¿Será? Así como para copiar y reenviar a los grupos WhatsApp. Sí, o sea, de hecho, termina la reunión y yo se los voy a enviar a sus correos. Súper, gracias, sí, Maggi. Julio, eso los tengo hechos. Son solamente los informes de primero y segundo son los que tienen ese atraso. Los informes de tercero a octavo están disponibles hoy día. Terminando la reunión, la Maggi se los va a enviar a los correos, así que se van a poder enviar hoy día mismo. Perdón. Una consulta, disculpen, yo tenía entendido que los informes se iban a entregar presencial en la escuela, ¿no? Ya, y en el caso de los niños que se van, que por cambio de domicilio, yo tengo el caso de un niñito en primero, que la mamá quiere el informe, ¿cuándo puede ir a buscarlo? Porque yo le dije que fuera hoy día a buscarlo, eso es lo que me dijeron a mí. No, Loreto, no se entrega ninguna documentación presencial, excepto los octavos que quedamos comprometidos con ellos para entregarles sus premios, sus diplomas y los certificados, porque ellos ya se van del colegio. Ningún documento puede exigirle cualquier colegio que quiera matricular a un alumno nuestro a estas alturas del año. Por lo tanto, a partir de marzo ellos pueden venir a retirar. Cualquier otro informe siempre se han entregado, durante todo el año se han entregado de manera virtual, a través de los correos. ¿Ya? Por lo tanto, el informe final también iba con esa modalidad. Ya, ok. Entonces, los papás que se llevan a los niños, que no se preocupen porque en los colegios donde los van a recibir no les pueden exigir nada a esta altura del año. Ningún documento que no sea certificado de nacimiento o fotocopia de su carnet. Informes de promoción, eso es en marzo. Ya. ¿Ya? Ya, queridos, queridas. Bueno, llegó el momento de separarnos, llegó el momento de decir adiós. Ojalá que puedan descansar, que puedan desconectar, que lo pasen muy bien con su familia, que se cuiden, que no bajen las medidas de seguridad. Recuerden que todavía la pandemia está en un nivel muy, 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 muy desatado y que uno se empieza a relajar y cree que si uno se relaja, el virus se va a relajar y el virus no se relaja. Entonces, cuidarse mucho, cuidar a los suyos, disfrutar las cosas simples, porque los viajes a Cancún y al extranjero tuvimos que cancelarlos todos. No podemos irnos, ¿cierto?, al Caribe a gastar nuestro aguinaldo navideño. Entonces, vamos a tener que quedar acá en Chile nomás, este año. Así que eso, con muchos cariños, muchos abrazos, los extrañamos mucho. Me gustaría poder abrazarlos, pero hay abrazos virtuales para ustedes y ya, guardemos esas energías. ¿Existe el aguinaldo y el bono de conflicto? ¿Eso existe aún? Entiendo que sí, no sé, ahí muy bien, estoy media perdida. Entiendo que no los pudieron pagar. Les voy a mandar, si tengo un correo que dice que no los alcanzaron a pagar y que los van a pagar en estos días. ¿Ya? Ah, ok. Sí. ¿Ya? Eso, que les vaya súper, súper bien. Desconecten el WhatsApp del 318, por favor. Aunque sean buenas noticias, que lleguen a las 2 de la mañana no es una buena idea, ¿ya? Mantengamos ahí nuestra rigurosidad con los mensajes en horarios laborales y en tiempos laborales, y cuando ya no
ya no ahí apagar, para que no interrumpa la vida cotidiana de Cabo. Abrazos para todos, muchos cariños. Gracias, directora. Gracias por todo. Muchas gracias. Oye, tomémonos una foto, ¿puede ser o no? Tendrían que abrir sus cámaras, ¿no? Si la Carolina Pozo abre su cámara, yo puedo tomar una en esta pantalla y después tomo la otra. No quiero salir al lado de Nico, así que avísenme. Esta es la ola de Denise. Ya, saluden, pero no se vayan todos. Pongan pose de foto, po. Ya, No, pero ustedes... Déjenme ver si me resultó. Que se con el tío Carlos el otro año. Aplauso para todos, comunidad, que estén bacán. Grande Carlitos. Cuéntate ese pelo, Hans. Sácate Grande ese guante. Carlos. Grande Carlitos. Espérense, no se vayan todavía, no se vayan, me falta otra foto. Falta la Nelly, la Vivi y la Romy. ¿Pueden prender sus cámaras, chiquillas, o no? Aparecen apagadas ustedes. Carlito, hola, Carlito. Amalia también, ¿para qué la apagó? Amalia, prende tu cámara. Están pasados, potrero. Nelly, Vivi. Innecesario. Bien, Nelly, ahí está la Paulita, la Romy, falta la pura Romy. ¿Romy está ahí? Felicidades a todos, Abran los colegas. micrófonos. La vamos a mandar ahí nomás. Abran los micrófonos. Bendiciones, colegas. Abran los micrófonos, por Abran los favor. micrófonos como la otra vez. Abran los micrófonos, por favor. Chao, Eso, caos. Besitos, los Chao, quiero chao. mucho. Chao, que tengan bonitas Chao. fiestas a todos y muchas Un abrazo. bendiciones para ustedes. Bendiciones. Para siempre. ¡Feliz vacaciones! Chao, chao. Chao. Chao, chao. Tío Carlos, no te vayas. Chao, chao. Voy a cerrar. Chao. Ya, que le Oh, vaya, qué chao. mal, se va a Pásenlo llevar bien. la pelota.